Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la novena ronda y se están jugando no solamente el torneo, sino también algo más. Si recordáis, Firuza había metido un subidón tremendo, hace unos días lo traje en la pestaña de la comunidad en cuanto al elo en la FIDE y se encontraba en sexto lugar. Como ha seguido ganando partidas, podría pasar incluso a Caruana, que también al no haber tenido resultados tan positivos y tener un elo bastante gordo, pues caía más en puntos. En definitiva, Caruana antes de esta partida sacaba solamente 6 puntos a Firuza, por lo tanto Firuza podía incrementar su posición o mejorar su posición en la clasificación de elo. Y por otro lado, comentar que en caso de ganar Caruana la partida, los dos llegarían a 6 puntos y medio tras 9 rondas. También hay un tercer jugador, no en discordia, pero que ha conseguido esos puntos a la chita callando, pero vamos a centrarnos con esta partida. Por lo tanto, Caruana con piezas blancas, muy buena la partida, un pelín larga, pero merece la pena. Y C6 responde al Irecha Firuza con la defensa Caro-Kann. Tras D4 y D5 se ataca al peón D4, se puede defender con el caballo de B1 colocándolo en D2, en C3, también variante del cambio si se captura o variante del avance si se avanza el peón a E5. Tras estos movimientos se sigue jugando con alfil F5 y H4. Si recordáis, esta variante se conoce como la variante Tal de Mikhail Tal, el mago de Riga, donde están jugando, que no lo he dicho al principio, es el campeonato o torneo del Gran Suizo, y en la descripción del vídeo tenéis más información al respecto. Esta misma variante la jugó en estos días atrás Alexei Sirov y es una partida también espectacular. Las tenéis todas aquí arriba en la primera reseña y seguimos con esta. Tras estos movimientos se juega H5 más jugadas de desarrollo, alfil D3 enfrentando los alfiles, y como pasara también en la partida que os comentaba de Alexei Sirov, aquí tras alfil por D3, dama por D3, dama 5 jaque y caballo D2. La partida continúa con E6, permitiendo el desarrollo del alfil ahora de casillas negras, caballo E2. En la partida de Sirov se jugó caballo F3 y tras caballo E7 también caballo F3 se jugó caballo H6. No el problema, pero el tema es que tras este movimiento el alfil ya no tiene control sobre su diagonal y aquí Caruana aprovecha para entrar en una nueva partida tras solamente 9 movimientos y jugar B4. Está entregando un peón, el alfil como vemos pues ya no puede capturar y ahora es cuestión de la dama si puede capturar o no. La partida continúa con dama 6, ya que si aquí las piezas negras capturan al peón podría ser un peón envenenado. Torre B1 podría seguir la línea rápidamente, dama 4, dama 5 retirándose, y el caso es que esta torre ya está entrando en B7. En caso de que las negras sigan capturando material, pues se podrían meter quizás en más problemas. Alfil A3 ya está en el tablero, está defendida por la dama, doble ataque sobre este caballo. Y en caso de retirarlo a C8, alfil por F8, torre por F8 y jugando por ejemplo C4, las piezas blancas pues tendrían bastante compensación en la posición y estarían con muchísima ventaja, prácticamente ganando la partida. Por lo tanto, Firuza evita el regalo envenenado de Caruana, se enfrentan las damas, pero ahora Caruana simplemente la retira a B3. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo F5, con control sobre los peones de D4 y H4, caballo F3 defiende una vez más ambos peones y tras estos movimientos se siguen desarrollando piezas. Caballo D7, A4 ganando espacio en el flanco de dama y tras dama C4 Firuza vuelve a enfrentar las damas con la idea de cambiar, pero aquí Caruana tranquilamente sigue desarrollando su alfil a D2. Hay que además meter un elemento importante en esta partida y es el tema del tiempo. En esta posición en la que solo se llevan 13 jugadas realizadas, Caruana contaba con 1 hora y 20 minutos. En la descripción del vídeo tenéis todos los tiempos
que se jugaban a ritmo clásico y por parte de Firuza solamente con 50 minutos, por lo tanto una diferencia de 30 minutos. Y aquí, tras alfil D2, la partida continúa con dama por B3, C por B3. Es verdad que Caruana ha permitido que se le toque un poquito la estructura, aunque de alguna manera pues este peón, por ejemplo, de B4 controla perfectamente junto con el peón de D4 un posible avance por parte del peón de C6 a C5. No obstante, tras estos movimientos, la partida continúa con F6, también tocando la estructura de peones centrales de las piezas blancas. Se ha liberado esta casilla de F7 para no hacer un enroque natural, sino artificial, debido a que ya no hay alguna pieza en el tablero, incluyendo las damas. Pues quizás este rey pueda ser más útil o puede estar más activo más adelante en esta casilla y no haciendo el enroque, ¿no? Aquí Caruana, no obstante, enroca en corto y tras jugar alfil E7 desarrollando piezas, la partida continúa con G3. Se refuerza la defensa de H4 y aunque es verdad que las casillas blancas pues quedan un poquito débiles, las piezas negras ya no cuentan con alfil de casillas blancas y ese movimiento, por supuesto, es muy correcto. La partida continúa por parte de Firuza jugando rey F7, teniendo a su rey un poquito más activo, y Caruana de momento pues se dedica a colocar sus piezas. Hay tensión, como vemos, por parte de estos peones, podría venir alguna captura. No obstante, su idea es, como decimos, pues activar ahora las torres, y aquí viene esta captura en E5. F por E5 se recaptura con el peón, se genera un peón pasado para las negras, además está muy bien acompañado, y tras estos movimientos la partida continúa con torre a C8. Este movimiento indica que en algún momento quizás se puede lanzar el peón de C5. Como vemos, está muy bien acompañado, aunque es verdad que si se juega directamente para acompañar a este peón pasado, pues tras una captura, un cambio de peones, quizás este peón no tendría acompañante. Por lo tanto, ideas a lo mejor en un futuro próximo por parte de las negras es hacer algún movimiento primero con el peón de B6, C5 y si alguna captura, recapturar para mantener pues dos peones entrelazados, ¿no? Tras estos movimientos la partida continúa con caballo F4 activando su caballo, y tras esta jugada aquí Firuza juega D4, una jugada de doble filo que, como decimos, este peón pues está defendido por el caballo de F5, también atacado por el caballo de F3, pero para que le puedan acompañar, si se juega C5 directamente y en caso de que haya cambios de peones, pues el peón podría sufrir o podría ser algo débil o difícil de defender. No obstante, Caruana de momento sigue activando sus piezas. Torre A, C1, llevamos 20 movimientos. Caruana contaba con 1 hora y aquí en esta posición Firuza solo contaba con 17 minutos, por lo tanto tenía 20 jugadas antes de recibir tiempo extra para 17 minutos. El tiempo lo ha gestionado o ha empleado bastante tiempo en las primeras jugadas, pero lógicamente la posición pues también lo requiere, ¿no? Es bastante compleja la misma, y aquí Firuza decide jugar C5 directamente. El tema es que ahora hay un gran movimiento para Caruana, que al no estar ya el peón en C6 se ha liberado la casilla de D5 y no es otro que caballo D5. Un movimiento espectacular, que hay un ataque directo al alfil de casillas negras que, como vemos, es un gran defensor en la posición. Si las blancas logran eliminarlo, las casillas negras pues sufrirían bastante. Y el tema es que si se captura este peón, pues existiría este movimiento. E6 con jaque, rey E8, ya que tras la captura por parte del peón en D7 se puede recapturar con el rey. Tras estos movimientos lo que ganan las piezas blancas es bastante espacio.
vendría un nuevo jaque, el rey podría venir quizás como mejor movimiento a la casilla de D8, las torres nuevamente están sin conectar, caballo G6 tocando a la torre de H8, que por ejemplo no puede venir a esta casilla de H6, ya que el alfil de casillas negras pues controla toda la posición. La torre, para no ser capturada, podría moverse a G8 y tendrían ya una posición bastante importante y buena las piezas blancas. Como vemos, hay doble ataque sobre este alfil de E7 y la línea continuaría, como decimos, pues prácticamente ganando la partida en pocas jugadas. Por lo tanto, tras estos movimientos, la partida, o Firuza, mejor dicho, juega y continúa la partida con este movimiento. C por B4, Caruana continúa con su plan y decide capturar este alfil, como comentábamos. Caballo por E7, caballo por E7 por parte de las piezas negras, y como vemos se ha quedado el peón indefenso de B4, también lo está el peón de D4, pero en estos momentos Caruana está interesado en dar un jaque. Caballo G5 jaque, rey G6, nuevamente queda un peón aquí es indefenso y es el que decide capturar Caruana, pero antes hay cambios con las torres. Torre por C8 y tras estos movimientos ahora sí que se juega caballo por E6. Nuevamente el peón de D4 está atacado, también el de B4, caballo C6 por parte de Firuza para defender ambos peones. Además hay doble ataque por parte de las piezas negras al peón de E5 y la partida continúa con F4 defendiendo dicho peón de E5. Aquí había un movimiento también muy interesante para las piezas blancas y es este de caballo F4. Se está dando un jaque, si el rey viene a F5 la línea podría continuar con E6 tocando al caballo, aunque es verdad que las negras tienen este movimiento de alguna manera bloqueador para que la torre no tenga más control sobre este peón, y lo mismo que había hecho antes Firuza jugando ese D4 quizás un poquito apresurado o dejando un poco solo el peón, pues podría pasar en esta ocasión a las blancas. Por lo tanto, tras caballo C6, Caruana opta por este movimiento, ambos jugadores cuentan con peones pasados en esta posición y la partida continúa con rey F5. De alguna manera Firuza quiere colocar un caballo en E4, empezar a activarse, ya que si no la partida se le puede escapar. No obstante, como vemos, se deja el peón de G7, no le importa, aquí tiene que volver a tocar al caballo y tras rey G6 la partida continúa nuevamente con caballo E6, rey F5 y tras caballo G5, como vemos, este caballo de D7 si viene a C5 ya no podría entrar por esta casilla, ya con que está defendida por el rey, pues está controlada hasta en dos ocasiones. Por lo tanto, de momento se juega caballo C5, además de tener en mira este caballo el punto D4, está atacando el punto de B3, aunque de momento la partida continúa por parte de Caruana con gran estilo. Juega caballo F7, ahora la amenaza es traer el caballo a D6, y dar un doble al rey ganando la torre y la partida. Rey E6, no para evitar el movimiento, sino para evitar el jaque, caballo D6, y tras estos movimientos la torre se retira a G8. Hay igualdad en la posición, pero torre G8 para Firuza no es del todo bueno. Tampoco es que esté perdiendo la partida, pero quizás esta torre estaría mejor en la casilla de F8 para evitar el avance del peón de F4 a F5. El tema es que es verdad que con este movimiento pues se está tocando al peón de G3, pero como veremos a continuación en una línea, pues hubiese sido mejor quizás haber hecho el otro movimiento. Tras estas jugadas la partida continúa con rey G2. Si hubiese venido el rey a F2, pues quizás las negras cogerían ventaja con este movimiento caballo D3 jaque, ganando la calidad en la siguiente jugada, y en caso de tras este torre G8 pues jugar F5, como decimos, dando un jaque, el peón está defendido por el caballo, por lo tanto quizás no hubiese ocurrido con la torre en F8, pues hubiese continuado con rey D5, alfil F4, y estos peones son bastante fuertes. Como decimos, todavía hay igualdad en la posición, pero las negras tendrían que jugar perfectas para
evitar, para que no les coronen o pierdan la partida. Quizás la línea podría continuar con torre F8 y tras estos movimientos E6, pues no es que esté coronando el peón, pero tiene todos los visos de hacerlo. No obstante, volvemos a la partida, muy compleja. Continúa, como decimos, defendiendo el peón de G3. Se juega rey G2 y aquí, tras estas jugadas rey D5, Firouzja, con la intención de apoyar a un caballo en esta posición de E4, tras estos movimientos, como decimos, pues podríamos pensar en capturar en B3, que creo que lo había comentado antes, que además que este caballo antes podía saltar a E4 en algún momento, pues puede capturar un peón gratis, toca el alfil de D2, pero en esta posición las piezas negras están dejando la partida. El tema es que nuevamente existe F5 jaque y tras rey D5 la línea puede continuar con caballo E4. Este peón está colgando, pero en caso de capturarlo todavía se complican más las cosas para las piezas negras, ya que existe caballo C5 con jaque a la descubierta y aunque se gana un segundo peón, los dos pasados, se pierde la pieza en B3 y en esta posición las blancas ganan la partida. Volvemos a la misma en la que se había jugado este movimiento rey D5 y tras estas jugadas ahora sí Caruana retira su torre a B1 para defender el peón de B3. El tema es que, como vemos, el caballo está tocando el punto de B7, defendida por el caballo de C5. También este caballo es muy importante en esta posición porque toca B3 y solamente la torre puede defenderla. Por lo tanto, de alguna manera, esta torre, si no se quiere perder el peón, está bastante castigada, ¿no? Estando ahí en la posición. Y esto quizás pues lo podría aprovechar Firouzja. El tema es cómo. Lo que hace es jugar caballo E4 y aquí hay varias amenazas. Por un lado se está tocando el alfil en D2, la torre está entrando en G3 y aquí hay algún movimiento por parte de las blancas como capturar este peón. Gracias a que el caballo no está en C5, pues se pierde la partida directamente, ¿no? Tras este movimiento con jaque, rey H1, rey H2, caballo por D2 y si se captura la torre también hay ataque sobre la torre de B1, además doble sobre el peón de B3 y está cayendo completamente la posición de las blancas. Por lo tanto, Caruana lo que hace en esta posición es jugar caballo por E4 y rey por E4. Firouzja tiene la idea de activar su rey para traer a la gloria este peón de D4 y tras estos movimientos finalmente esta torre se puede mover y lo hace Caruana a la mejor posición que hay, que es llevar la torre hasta C1. Rey D3, alfil E1, vaya sangre fría la que tiene Caruana en estos momentos. Y tras jugarse rey E2, es verdad que la torre defiende el alfil, pero quizás está llegando ya un D3, un D2 y prácticamente podía ser definitivo. No obstante, Caruana juega E6 y aquí viene quizás uno de los errores un poquito más grosos de la partida, no ya imprecisión, que es jugar directamente D3. Aquí en esta posición la idea es jugar para las negras torre F8 para evitar que se juegue un F5 y de momento este peón pues quedaría un poquito solo en caso de avanzar. El caballo también está defendiendo la posición y como digo pues hay posición de tablas. El tema es que tras jugar D3 la ventaja blanca ya empieza a ser importante y Caruana pues lo va a aprovechar en la posición, ya que entiende que tiene que jugar F5 a unas sabiendas que las negras pueden jugar D2. Esto no pasa en la partida, ya que en caso de jugarla podría seguir esta línea. Alfil por D2, se pierde la pieza y tras entregar la calidad las blancas coronan uno de los dos peones y la torre es imposible que pueda evitarlo, ¿no? Por lo tanto, no se puede jugar D2 y tras estos movimientos se juega caballo D4, un gran caballo que toca el peón de B3, sobre todo, o más importante quizás, el peón de F5, si se mueve, pues podría caer el peón de E6
Y aquí Caruana captura el peón en B4, ya que el caballo no se encuentra C6, D2 continúa la partida y tras alfil por D2 entregando la pieza a cambio de estos dos peones, ahora la torre está atacada y se retira a C5 defendiendo el peón más importante, que es uno de los dos que están pasados en la posición, y así defiende en F5. Tras estos movimientos la partida continúa con torre E8, torre 5 y tras jugarse rey D3, de alguna manera intentando rectificar, es que además de estos dos peones pasados bien defendidos que tienen las piezas blancas, pues hay un 2 contra 1, como vemos aquí, también favorable a Caruana, y además el rey pues lo tiene en una posición ideal para seguir ganando puntos en la partida. La misma continúa con rey F2, torre 7 quizás haciendo algunos movimientos de espera y G4. H por G4 genera un tercer peón pasado Caruana y tras rey G3 para capturar tranquilamente el peón de G4 se juega torre 8, nuevo movimiento de espera. Rey por G4, caballo C6 con ataque hacia la torre. Torre 1 no es un mal movimiento, pero Caruana encuentra el mejor. Es verdad que Firuza jugó a un grandísimo nivel esta partida, pero Caruana también estuvo soberbio. Juega rey C4. En caso de que haya cambios perdiendo la calidad las blancas, estos tres peones son imparables de la coronación apoyados por su rey. Por lo tanto, tras estas jugadas, la partida continúa con caballo E7. Permite a Caruana jugar un F6, ataque sobre el caballo, y aunque hay un primer jaque, que lógicamente hay que mantener la defensa sobre la torre, rey F5, caballo por H4 con un segundo jaque, rey G5, y aquí Firuza juega caballo F3 haciendo un nuevo jaque. Muy difícil ahora la elección, ya que quizás la más normal es jugar rey F5 defendiendo la torre, pero aquí hay una posición de tablas, ya que vendría un nuevo jaque, no sé si van 3 o 4, pero además se está tocando el punto de 6 por 2 veces. Por lo tanto, perdón, el rey se retira a G5 y aquí las negras ya capturan este peón y tras cambios o quizás retirándose la torre a D5 y jugándolo perfectamente por parte de ambas jugadores, pues habría una posición de tablas, ¿no? Se mantendría. Caruana, no obstante, esto seguramente que lo ve o lo intuye, juega rey F4, no se captura a la torre, ya que nuevamente rey y dos peones y en la posición que se está, pues la torre no puede defenderlo, y continúa la partida con caballo D4. Nuevamente ataque por parte de las blancas al peón D6, E7 ya no se puede capturar a no ser que caiga alguna pieza, caballo C6 con ataque sobre la torre y tras F7 permitiendo la captura de la torre pero consiguiendo la coronación, la partida continúa con torre por E7. Ahora para Caruana tiene el último movimiento y no es capturar la torre en E7, tampoco coronar, sino hacer este movimiento torre D5 con jaque. El rey tampoco podría achuchar a la torre y en esta posición finalmente Firuza decide abandonar. Espectacular la partida, una auténtica maravilla. Vamos a ver cómo está la clasificación, ya que decíamos que hay un tercer jugador también con los mismos puntos que estos dos grandísimos jugadores. Mueve un poquito a través de Chess 24. Y tras 9 rondas, pues ahí vemos a Alireza Firuza con los mismos puntos que Fabiano Caruana. Ya los dos jugadores no se pueden enfrentar entre ellos, hay que recordar que era sistema suizo. Y el tercero, no en discordia ni mucho menos espectacular, el David Howell, que además también, si no me equivoco, pues creo que es en Chess 24, pues al igual que Divis y Pepe Cuenca pues retransmiten partidas y torneos, él lo hace en inglés. Y comentaba en tono jocoso Divis que a ver si se puede retransmitir a él mismo, ¿no? Un poquito más abajo, que también trajimos la partida de Sasikiran Krishnan, jugador indio, también Yuyan Yi, Maxim Vasilagraf, que también hemos traído partidas, Alexander Pretke está por ahí, y todos, como vemos, ya con 6 puntos, desde el cuarto hasta Shirov, Anton, que están por ahí también, Samuel Sevian, Nikita Bityugov, hasta él, hasta el jugador número 13,
todavía con opciones de, bueno, si no ganar, pues sí que está todo muy apretado. Quedan 2 rondas y vamos a ver qué es lo que pasa. Un saludo y hablamos. Chao.